Listo, estuvimos entonces viendo varios aspectos en las lecciones acerca de el discipulado y estuvimos viendo, bueno, eh, sobre la iglesia. eh, ya lo tenemos aquí, sí, ya. Estuvimos viendo sobre la venida de Cristo, la cosmovisión cristiana que debe desarrollar el discípulo. Y vamos a estar viendo algo que va muy en relación con el llamado al discipulado y es el servicio en el cuerpo de Cristo. Aquí quisiera que arrancáramos con la explicación con algunas premisas y son las siguientes. Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona se convierte en cristiano, el Espíritu Santo viene a morar en esa vida. Y viene a morar no solo para habitar, sino que viene a morar para ir conformando su vida de acuerdo con el carácter de Cristo, ir formando su vida para que pueda glorificar a Dios. Y esa persona que es bautizada en el Espíritu de Cristo entra a ser parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo ha sido llamado también a servir al cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo que mora le ha dotado de unas capacidades, le equipa con unos dones y unas capacidades a cada uno, como vamos a ver, para que sirva al cuerpo de Cristo. Entonces hemos de entender algo bien importante aquí en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, según esto, ¿quiénes han recibido dones? Bueno, dice que cada uno. ¿Y a qué se refiere con cada uno? Cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo, que tiene al Espíritu Santo, ha recibido un don. Un don, en este contexto, es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo, mediante el cual el cuerpo de Cristo es edificado. ¿Y para qué han sido dados? El verso 11 dice, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y yo quisiera que resaltáramos varios aspectos en este versículo. Primero, como hemos visto, es que cada uno ha recibido un don. No, ningún creyente, no hay algún creyente que posea todos los dones, pero tampoco ningún creyente carece de algún don. Hay algunos que reciben muchos dones, otros tal vez más pocos, algunos en algunas áreas, otros en otras, pero no hay ningún creyente que no haya recibido un don, cada uno. Ahora, según el don que recibió, otro aspecto, ministrelo a otros. Y esto de ministrar habla de ponerlo al servicio. Los dones y las capacidades no son dadas para nuestro beneficio, para que nosotros seamos glorificados, para que nosotros seamos alabados, sino que los dones son dados para ponerse en servicio de la iglesia y en servicio de otros. Entonces, cada uno recibe un don y el llamado, el mandato es ministrelo, pero no de cualquier manera, sino como un buen administrador, como alguien que es responsable, como un mayordomo responsable de los recursos que se le han entregado. Eh, un cristiano posee los dones que Dios le ha dado y los debe utilizar para
edificar la iglesia y para la gloria de Dios, como buenos administradores. Y hacerlo, como dice aquí, para la gloria de Dios. Ahora hay una palabra que me parece hermosa y es multiforme gracia. Multiforme gracia habla de que la gracia de Dios se extiende y se manifiesta de muchas maneras. La multiforme gracia de Dios habla de la diversa manifestación de la gracia de Dios en esos dones. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque a veces cuando hablamos de servir a Dios, creemos que el servicio a Dios habla de o confundimos los dones con ministerio. Entonces, hagamos una distinción acá bien importante. Los dones son habilidades que da el Espíritu y el ministerio es un llamado. Es un llamado de Dios sobre personas a quien Dios, claro, también ha dado dones, pero también les da una vocación y un llamado especial para servir en su obra. Entonces, cuando hablamos de servir a Dios, cuando hablamos de los dones, no estamos hablando de un ministerio, no estamos hablando de que ahora la persona no se va a volver pastor, como dicen algunos. O no, es que la persona va a dedicarse solo a la iglesia, o servir a Dios es dedicarse a la iglesia. No, es poner una capacidad, una habilidad que nos ha sido dada para ponerla al servicio de Dios, para ponerla al servicio de Dios. No son ni un motivo de orgullo, ni un motivo para competir. ¿Sí? Son capacidades dadas por gracia para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, como les decía, no hay un docente, perdón, se me metió, se me metió eh, no hay un creyente que tenga todos los dones, pero tampoco ningún creyente carece de algún don. Todo, todo creyente ha recibido algún don. Ahora, servir, otro aspecto importante en esto, no es ocupar un cargo en la iglesia. No reducimos el servir al cuerpo de Cristo como tener una asignación ocupada en la iglesia. Esa es un área, ese es un enfoque. Pero se trata de amar, enseñar, animar, dar con generosidad, mostrar misericordia y usar los talentos que Dios nos ha dado para beneficio de los demás, ojo a esto, en cualquiera que sea el área o contexto donde Dios nos permita estar. Tiene que desestructurarse de nosotros esa visión de que el servicio a Dios se trata de ocupar cargos en la iglesia. A eso no se reduce el servir a Dios. ¿Sí? Porque la gracia de Dios es multiforme y la manifestación del cuerpo de Cristo también es multiforme. Porque si la manifestación del cuerpo de Cristo solo se da en el contexto de la iglesia, en el contexto de unas cuatro paredes, pues estamos viendo el cristianismo de una manera muy limitada. Ahora veamos lo que dice 1 Corintios 12, versos 4 al 7. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 1 Corintios 12, 4 al 7. Hola Norbert, buenas noches, ¿cómo estás? 1 Corintios 12, 4, ¿sí? Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro
profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Porque así como Hasta ahí. el cuerpo es uno, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Una vez conectando con el aspecto de la multiforme gracia, es que hay también diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. eh, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora quiero que noten acá la diferenciación. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Pero cuando dice, y él mismo constituyó, hablamos allí ya del Señor Jesucristo, cuando habla de la constitución de los ministerios. Pero también hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de quién, de la iglesia. Y aquí habla de algunos dones, sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero siempre el mismo Espíritu. Ahora detengámonos acá a ver algo que es muy importante bíblico, como un paréntesis. El don de lenguas no es una manifestación exclusiva de que el Espíritu Santo mora en alguien. Es una manifestación de un don del Espíritu que Él da como Él quiere, a quien Él quiere, en esa diversidad de dones, ¿sí? En esa diversidad de dones. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchos círculos y muchas veces en nuestros círculos se enseñó que el don de lenguas es una manifestación de lo que se ha dado a entender o conocido como el bautismo en el Espíritu Santo. Y no, bíblicamente las lenguas son un don que se da en el contexto de qué? De que el Espíritu da esa diversidad de dones. Entonces, es importante mencionar esto. Mafe y luego Mile. Buenas noches, espero se encuentren bien. La verdad, en cuanto al don de lenguas, sé que es algo muy amplio, pero tengo una pregunta y es acerca de si son lenguas angelicales o son lenguas humanas. Bueno, eh, digamos que el texto en, a la hora de hablar las lenguas utiliza una palabra que es la glosolalia, ¿no? Am, Ahora, cuando se usa esa palabra, glosolalia en el original, habla de un lenguaje que es, ¿cómo decirlo? Am, en algunos contextos implica un lenguaje ininteligible, es decir, que no se entiende, que fuera, por ejemplo, angelical. Pero si lo vemos en el contexto de Hechos capítulo 2, las lenguas que les fueron repartidas fueron lenguas, es decir, fueron idiomas, empezaron a hablar idiomas terrenales, idiomas humanos, que eh, los que estaban allí conocían e identificaban. Entonces, hay lenguas humanas, y la misma escritura lo dice, hay lenguas humanas y lenguas angelicales. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, voy a compartirte mi postura. Yo creo en lo que la escritura dice, que hay lenguas como en las de Hechos
eh, en el capítulo 2, en las que habla de idiomas, es decir, una manifestación de idiomas humanos, y también pueden haber lenguas que sean de tipo espiritual. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y aquí hay una delgada línea que a veces, no digo a veces, muchas veces es ignorada, y es las lenguas sin interpretación. Porque ¿cuál es el propósito de un idioma? Dar a entender algo. Es decir, un idioma se construye, cuando yo lo digo, cuando yo hablo de una manera, es para dar a entender, para comunicar un mensaje. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, ellos empezaron a hablar en lenguas para dar gloria a Dios, y los oyentes dijeron, escuchamos que ellos glorifican, dan gloria a Dios en nuestro idioma nativo, y ellos nunca habían aprendido ese idioma. Entonces hay un propósito ahí de comunicación. Bajo esa premisa, el apóstol Pablo les habla a los corintios en el capítulo 14 de la primera carta, bajo ese tema, y les dicen, miren, el que habla en lenguas, ¿sí? Si va a hablar en público, debe haber una interpretación. Y aquí quiero que vean lo que les decía de que también hay lenguas espirituales. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto podría darnos a entender lo que les decía. Es una manifestación de la glosolalia, un lenguaje, ¿cierto? Que es espiritual. Pero, ¿qué dice Pablo? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y entonces en versículos más adelante, lo que Pablo dice es, miren, yo no les impido que hablen en lenguas, pero si alguien va a hablar en lenguas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro o hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el otro gran problema es que las personas que me están escuchando, pues no van a ser edificadas. Y verso 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y pues eso muchas veces pasa. Empiezan todos a hablar, pero si no hay un intérprete, no hay edificación. Y este es un tema que, digamos, produce bastante controversia, sobre todo en círculos carismáticos, porque se ve el hablar en lenguas como una manifestación muy destacada del Espíritu Santo, y claramente es un don del Espíritu, pero la Biblia es clara. Si no hay intérprete, pues no hay propósito en que se hable. Ahora, que él hable para usted, usted es edificado y se dirige a Dios, pero si lo hace en público y no hay interpretación, pues no hay ningún sentido. Espero haber sido claro en ese aspecto. Entonces, alrededor hay lenguas humanas, lenguas angelicales. Hay algunos que hacen la diferenciación de la palabra en griego alrededor de la palabra que se usa. Otros que creen que solamente son idiomas humanos. Yo comparto mi postura acerca de que creo que hay lenguas humanas y lenguas angelicales o espirituales también. Mile. Norbert, es que tengo una duda conforme a algo que, pues, ¿cómo se llama eso? Conversé con una persona. Lo que pasa es que la señora es cristiana y me dijo, pues, que ella asistía a otra iglesia y estábamos hablando acerca de los dones y cómo el Señor nos usaba. Y entonces ya me dijo que el Señor la utilizaba imponiendo sus manos, en la imposición de manos. Y entonces, porque surge mi duda, porque en los dones espirituales, pues yo no he visto que nombren como tal la imposición de manos, ¿sí? Y otra cosa, yo he escuchado ese don,
y he escuchado como malas referencias del don. Entonces he escuchado que dicen, no, y si tú le impones las manos a alguna persona, es malo porque puede que esa persona tenga algo malo y te lo transfiera a ti, o puede ser al contrario, o bueno, entonces he escuchado como malas referencias del don que hace que me surja la duda. Y no sé si de pronto tú me pudieras, no sé, apoyar en el tema, porque la verdad yo quedé perdida cuando ella dijo imposición de manos, yo quedé pues lo entiendo, pero no, no sé, como que yo dije, no, eso no es un don, o sí es un don. Pues en efecto, la Biblia no presenta la imposición de manos como un don, sino como una práctica. Digamos, así como la práctica que menciona Santiago de y únjanlo con aceite, pues ungir con aceite no es un don, es una práctica. Al igual, la práctica de la imposición de manos, ¿sí? No es un don, es una práctica que, digamos, que simboliza. No viene del Nuevo Testamento, sino que viene incluso del Antiguo Testamento, cuando Moisés impuso, por ejemplo, sus manos sobre Josué, números 27, 18, o cuando la iglesia en el Nuevo Testamento comisionaba a líderes y a los misioneros, o cuando oraban e imponían las manos sobre nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, que era pues la promesa que Jesús había dado. Otras veces en que se imponían las manos era cuando los apóstoles utilizaban esta acción para orar por los enfermos, imponer las manos. Entonces, imponer las manos no es un don, o sea, no es como, ay, yo tengo la capa, como el don de imponer las manos, no, sino una práctica que se hace en la iglesia que es bíblica, la encontramos en la escritura. Eh, Eso en cuanto a la cuestión. Ahora, alrededor, digamos, de la imposición de manos también hay mm, bueno, muchos como cuestionamientos alrededor de como permitir o no permitir que alguien imponga las manos sobre uno porque digamos que haya una transmisión de autoridad mm, o de lo que hay en esa persona. Yo dejo eso, digamos, a conciencia de cada uno, creo. Si como dice, si es en su conciencia se siente, digamos, bien de mejor evitar o seleccionar, bien, o si, digamos, usted dice, no, yo no tengo tanto problema. eh, a ver, ¿qué reflexión dejo alrededor, digamos, de esto que podría ser otra cuestión? Es la construcción de la vida espiritual, de lo más importante, se construye en nosotros con Dios, en nuestro arrepentimiento genuino y los frutos de ese arrepentimiento y la comunión que tenemos con Dios. Si esa comunión es sólida, es, digamos, es genuina, es real, hay frutos de una verdadera comunión con Dios. Mm, el hecho de que a mí me imponga las manos alguien que yo, no sé, que estaba, eh, que digamos no es de Dios, pues a mí no me va a afectar porque mayor es el que está en mí. Ahora, eso no justifica que yo me vaya a cualquier lado a que oren por mí, pero sí a cuidarnos de ese sensacionalismo o ese temor uy, no, yo no me dejo, uy, yo no, como con temor creyendo que nuestra vida espiritual depende de quien nos imponga las manos, sabiendo que nuestra vida y nuestra vida espiritual depende de la comunión que tenemos en Cristo y de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de las convicciones que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, porque podemos caer en el caso de que, no sé, fuimos a una iglesia, a un evento y resultó que, no sé, alguien oró por nosotros y resulta que era, no sé, un falso cristiano que tenía una doble vida. Entonces usted empieza, no, ¿ahora qué hago para sacarme esto? No, porque en un acto en el que, digamos, no sabíamos, eh, podemos entender que mayor es el que está
en nosotros. Y la relación que construimos con Dios es lo más importante en nuestra convicción. No depende tanto de afuera, sino de adentro en el corazón. Entonces, ahí para resolver. No es un don, la Biblia no lo presenta como un don, sino como una práctica. ¿Soy claro ahí? Sí, es claro, pero espérame, me queda una duda. Lo que pasa es que también la señora mencionó que el Señor le mostraba cosas que después las personas querían ocultar. Entonces, por ejemplo, ella ponía las, eso me explicaba ella, que ella imponía las manos y el Señor le mostraba cosas que de pronto la persona estaba ocultando. Y entonces, pues ahí se usaba el don. Yo la verdad quedé perdida y yo dije, ve, tan raro, pero pues no sé. Bueno, digamos que yo creo que es de mucho cuidado. Hay que tomar con unas pinzas de mucha sabiduría ese tipo de cosas, porque a veces puede haber una mala comprensión de los dones. En este caso, normalmente eso lo asocian al don de ciencia o al don de profecía, o incluso erróneamente al de discernimiento de espíritus. Lo asocian a ese tipo de dones y lo que terminan expresando o pareciendo incluso no es un don, sino una cuestión de adivinación. Entonces, ahí hay una cuestión muy delgada y lo que debemos preguntarlos, y como siempre les digo, hablaba con alguien y decía que de las cosas que más le quedaban de estos estudios era, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. ¿Cuál es el propósito de los dones, cierto? En edificación del cuerpo de Cristo, de que el evangelio sea extendido y los dones nunca van a ir en contra o a producir algo en contra de lo que el Espíritu quiere para la iglesia, ¿sí? Entonces yo no descarto, y bíblicamente lo vemos, por ejemplo, en Pedro en un momento específico cuando Ananías y Zafira intentaron ocultar el pecado que habían cometido. ¿Puede suceder? Claro. Puede que Dios muestre algo oculto, claro, pero pensemos en el propósito. En ese momento produjo el temor y la reverencia ante la iglesia y fue un momento específico. Yo creo la mayoría de casos en los que Dios puede mostrar algo, eh, va a ser para la restauración de la persona, para hacer un llamado al arrepentimiento. Yo personalmente creo esto, y es que normalmente lo que Dios nos habla o lo que Dios le dice te dice a través de una persona que ora por ti, que te da una palabra para ese momento, es algo de lo que tú ya has estado recibiendo eh, palabra de parte de Dios en tu vida de oración. Ya es algo de lo que Dios ya ha estado hablando. Es decir, no es algo nuevo. Sí, y estoy convencido porque normalmente como los pseudoprofetas y gente que se hace llamar, te dicen cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, cosas como, uy, es que Dios me mostró que usted se va a casar con esa persona que está ahí. Y usted, que yo ni la conozco, ¿sí? No, y es que Dios me mostró que usted va, no sé, como un día le dijeron a mi mamá que usted va a ser la dueña de todos los negocios de este barrio. Y ella ya quería era vender el negocio. Entonces, cosas que lo que vienen es a hacer inventos, porque normalmente la palabra que Dios trae a través de un hombre de Dios por su espíritu es algo que Dios ya ha ido hablando en tu corazón. Entonces, por ejemplo, si es el caso, eh, si fuese el caso de un pecado, eh, es algo que ya, si tú eres de Dios, el Espíritu Santo ha ido confrontando en tu corazón. O si es una persona no creyente, el propósito, digamos, que puede darse, porque yo digo, Dios puede obrar como Él quiere y sobre todo hay contextos donde Él puede mostrar, ¿cierto? Y decir, mire, esa persona en ese don de ciencia tiene una práctica, no sé, de brujería, o tiene una práctica.
Y entonces oramos, ¿cierto? O el líder, o sea, ¿cierto? Soltamos esa palabra. ¿Con qué propósito? Con llamarle a la restauración y al arrepentimiento. Entonces, todo ese filtro es el que creo que hay que tener alrededor de esa manifestación de dones. El Espíritu Santo nunca va a llamarnos a hacer algo que esté en contra de su palabra, ¿cierto? Y que no haya estado primero hablando y llamando al corazón con el propósito de aquello que está de acuerdo a su palabra, que es que el arrepentimiento, el creer en el Evangelio, el llamado a la santidad, como mencionar algunas de esas cosas en las que debemos tomar con unas pinzas bien cuidadosas el aspecto de los dones, para no caer en el error de, digamos, descartar los dones, porque creo que son una manifestación y unas habilidades y unas capacidades y unas manifestaciones poderosas que el Espíritu da para momentos específicos, para hacer un llamado al arrepentimiento, a la confrontación, a la restauración, ¿sí? No descartarlo, pero tampoco creer que toda manifestación, que toda palabra que dice ser del Espíritu es del Espíritu, porque no es así. Pues soy claro en lo que dio un poco más de luz, de entendimiento. Sí, no, Loro, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, alrededor de los dones es un tema bastante amplio, pero que nos llama a, fíjense, a mirarlo con siempre los lentes de la escritura, ¿sí? Y en la comunión que debemos tener con el Señor y con la escritura. Ninguna experiencia está por encima de la escritura. ¿Y por qué les digo esto? Porque pueden llegar muchos a decirle, no, es que a contarles un testimonio. Mucha gente trata de defender su postura con un testimonio. No, es que yo fui a ese lugar o yo hice esto y entonces vi este milagro. Eso puede ser, digamos, una razón de alegría, pero no puede ser un fundamento de doctrina. No podemos fundamentar nuestra doctrina en un testimonio de que alguien vio o de que alguien dijo. Si no está de acuerdo con la palabra, debemos descartarlo, porque las experiencias pueden ser muy confusas. Hay gente que puede decir una cosa y otra gente que dice otra. Hay unos que empiezan a decir unas cosas, otros que dicen otra, y entonces podemos caer en una confusión muy fuerte por falta de comprensión bíblica. Es la palabra la que mantiene nuestro fundamento sólido, entendiendo que la palabra más profética que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, esto en cuanto a los dones. Ahora, procuremos los dones, dice Pablo, claro, sí, que es, digamos, yo personalmente he sido muy bendecido con todo el movimiento reformado que ha venido a traer, digamos, mucha luz alrededor de la exposición bíblica, pero por la palabra y por, digamos, también lo que veo que Dios hace y mi convicción. Si hay algo en lo que no estoy de acuerdo con algunos de los movimientos reformados es justamente eso, es la que se caen en el extremo de dejar a un lado esa caja de herramientas que Dios ha dado a la iglesia de una forma tan, tan viva, tan sobrenatural, para que, hablando de los dones sobrenaturales, sobre todo, ¿no? Porque es sobre todo la diferencia que se tiene, es una caja de herramientas poderosa para ver su poder y para que el reino y el evangelio sea extendido. He leído varios testimonios en los que misioneros van a ciertos lugares y viene el don de lenguas, no como lo conocemos normalmente, a veces con palabras que no se entienden, que como les digo, bueno, tienen su lugar, sino que viene con una persona que no sabía hablar un idioma, el idioma de esas personas es tomado por el Espíritu Santo y empieza a hablar el idioma de esas personas sin haberlo aprendido. Sí, es glorioso y es una herramienta que el Espíritu da para la extensión
el extendimiento, más bien, para el extendimiento del reino de Cristo, ¿sí? Entonces, hay una canción muy, muy bella que dice como, yo he visto a Dios obrar, no me digas que Él no puede, y yo estoy convencido de eso, o sea, yo creo que cada uno de nosotros hemos visto tantos milagros, tantas formas en las que Dios ha obrado y obra de formas tan sobrenaturales que claramente hemos de procurar los dones, pero siempre, siempre filtrados, sustentados, fundamentados con la palabra de Dios. Cuando dones que la gente promulgue quieran hacernos ir más allá o desligarnos de lo que está en la escritura, es de descartar. Nerly, levantas la mano, puedes hablar. ¿Levantaste la mano? Eh, sí, buenas noches. Lo que pasa es que a mí también hace un tiempo en la iglesia, una persona que asistía me dijo que ella quería el don de sanidad y que ella estaba orando para que Dios le diera ese don de sanidad. Ahí pues quisiera que me diera como esa idea, uno, no sé, ¿de esos son dones que Dios le da o uno sí puede hacer eso de orar por un don? Yo creo que uno puede pedir eh, dones a Dios entendiendo para qué los quiero. Bueno, lo quiero para que me vean, lo quiero para que mi nombre sea honrado, o lo quiero para el extendimiento del reino de Cristo y para que su nombre sea honrado. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, la palabra vuelve a ponernos sobre suelo firme al entender que Él da como Él quiere. Es decir, yo lo puedo pedir, pero la decisión, la determinación, la voluntad de si lo recibo es de Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que han orado por recibir el don de lenguas, en cual sea que sea el entendimiento, humanas o angelicales, y lo han recibido al orar. Otras, al orarlo y pedirlo, no lo reciben. Entonces, ¿podemos orar para pedirlos, pedir un don? Claro, pero la voluntad y la determinación soberana de si lo recibimos o no respecta al Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Soy claro ahí en eso? Eso. Entonces, entendiendo siempre para qué lo queremos, ¿no? Si lo queremos para nosotros y que no olvidemos el propósito central de los dones, que es el extendimiento del reino de Cristo. Entonces hay diversos dones y ahora alrededor de este tema de los dones se habla mucho de los dones sobrenaturales, que son a veces los que causan un poco más de preguntas, controversia, porque puede caerse en ese misticismo del que ahorita hablábamos o en esos errores que se salen de la escritura, que se salen del fundamento bíblico, pero no hay que descartar que así como están esos dones de manifestación sobrenatural del poder de Dios, también hay unos dones que han sido dados por el Espíritu que a veces pasan por alto, pero que cumplen el propósito también de edificar a la iglesia, ¿sí? Que son igual de importantes. Miren lo que dice Romanos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, miren esto, el don de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. No todos están llamados a enseñar, a ser eh, predicadores. O el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, el que tiene la capacidad de dirigir, de administrar, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, fíjense, ¿cuántas veces alguien se ha preguntado y dice, ¿será que yo tengo el don de misericordia? Con alegría. ¿Cuántas veces oramos pidiendo, Señor, yo quiero el don de misericordia? El amor sea sin fingimiento. Entonces, fíjense que hay diversas manifestaciones y diversos dones que han sido dados para servir. Entonces, ¿qué debemos entender? Todo creyente está llamado a preguntarse, ¿cuál es la capacidad que Dios me ha dado
que está ahí, arraigada, porque a veces pensamos, como mencionaba ahorita la hermana, en pedir, que como dijimos, no está mal pedir los dones, pero hay dones que ya Dios que el Espíritu nos da, que están ahí, que salen a flote cual, eh, cual árbol que crece en la tierra para la cual fue diseñado. Por ejemplo, uno está en este terreno de Caparrapí, aquí uno ve yuca fácilmente, aquí ahorita que tenemos una gran cantidad de plátanos dándose, es una tierra que da para eso, ¿sí? Pero vaya y siembre unas manzanas de esas rojas o unos viñedos eh, de los que sacan el vino y no se va a dar porque normalmente eso se da en un clima que es distinto. No ha sido diseñado. Ahora, usted podrá decir, no, pero yo sembré y eso sí, pero las que siembran, por ejemplo, en Chile, no se le van a dar aquí, porque hay un terreno que aquí fluye. Y yo creo que así también son los dones. Hay personas que Dios nos ha dado esos dones que fluyen en nosotros, que están ahí, y Dios dice, ponlo al servicio, ¿sí? Enfócate en ese don. Ahora, si hemos de necesitar otro don para el extendimiento de su reino, claramente oramos y lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero todos recibimos alguna capacidad y podemos preguntarnos qué capacidad crees, qué capacidad crees que Dios te ha dado. Cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo? Ahí vimos eh, el de la generosidad, el de presidir, el de hacer misericordia, el de enseñanza, el de servicio, el de fe, eh, el de, mencionábamos, sabiduría, ciencia, fe, discernimiento de espíritus. Hay diferentes dones, ¿sí? De hecho, si hay algo en lo que varía es la lista. Algunos dicen, no, son 12, pero uno en el Nuevo Testamento encuentra muchos porque hay gran diversidad de dones y de capacidades y de habilidades. La cuestión es preguntarnos, bueno, qué ha puesto Dios en mis manos para servir, para ponerlo al servicio de otros? Ahora, una cuestión importante eh, a la hora de cerrar un poco este tema de los dones, y es, los dones debemos acompañarlos de una vida de integridad, porque es grande el daño que se ocasiona en la iglesia y fuera de ella, cuando abundamos en dones, en habilidades, en capacidades, pero carecemos de una vida del fruto del Espíritu en nuestro corazón y en nuestra alma. Y recuerden lo que Cristo dijo. Él nos dijo, por sus dones los conoceréis. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los dones que no están acompañados de una vida que refleje el carácter de Cristo, eh, quedan en el vacío, pueden bendecir un momento, pero después van a terminar haciendo mucho daño a la iglesia y fuera de ella. Si no caminamos en amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, que cuando amo al prójimo no le hago daño, que cuando amo al prójimo no le lastimo, no doy mal testimonio. Si no vivo una vida que refleje a Cristo, no estoy en nada. Y esto tiene que confrontar nuestra vida porque muchas veces nos enfocamos en los dones y está bien, como ya lo hemos visto, procurar esos dones, pero los dones deben estar cobijados por una vida del fruto del Espíritu, deben estar cobijados por una vida que honre a Dios en público, pero también en el secreto. Porque los dones pueden edificar al cuerpo de Cristo de forma exterior y uno puede caer en el error de engañarse a sí mismo y engañar a otros.
porque la gente vea los dones, los serviciales que somos, lo generosos que seamos, o que Dios nos haya dado una sabiduría o una capacidad para enseñar, o que oremos de una forma que diga, uy, cuánto Dios lo usa, pero de puertas para atrás estar viviendo una vida que no sea conforme al carácter de Cristo. Y allí, mis hermanos, eh, debemos ser muy cuidadosos y muy, digamos, reflexivos en el tipo de, de vida que llevemos. Confrontarnos continuamente, continuamente, ¿no? No digo esto parándome en una plataforma de superioridad, sino como un llamado a confrontar nuestro corazón una y otra vez y decir, Señor, yo puedo engañar a la gente, yo me puedo incluso engañar a mí mismo, pero yo no te puedo engañar a ti. Y tú conoces lo que está en mi vida. Yo no quiero tener una fe que sea fingida y que tristemente termine siendo de aquellos que un día el Señor diga, yo nunca te conocí. Señor, pero es que en tu nombre yo hice milagros y oré y eché fuera demonios, y que Jesús diga, yo no tengo nada que ver contigo. Eso es algo que realmente debe producirnos temor y temblor alrededor en esto, de los dones y el servicio. Que como le dijo Cristo a los discípulos cuando ellos llegaron, Señor, los demonios se nos someten. Y él les dijo, no se alegren porque los demonios se les sometan. No es lo que debiera deslumbrarlos. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, importante esto alrededor de los dones, que debe estar incluso más que en ese equilibrio, no lo pongo tanto así, sino en ese fundamento cobijado. El don debe estar fundamentado en una vida que agrade a Dios, porque si no, es más el daño que causamos que el bien que hacemos. ¿Cuántas historias conocemos de hombres que fueron muy usados o que han sido muy usados por Dios, pero sus vidas no reflejaban a Cristo? Y, y eso termina haciendo tanto daño al cuerpo de Cristo, más de lo que sus dones podían hacer. Por eso, más que los dones, el amor. El amor, pues, habla de eso, de esa vida de devoción. Mile, dale. Tengo una pregunta. Bueno, al principio se mencionaban que los dones iban aliados a un ministerio o algo que el Señor puede darnos. ¿Cómo uno sabe que, digamos, esos dones van aliados a ministerio, por ejemplo? Eso, pues tengo esa duda, ¿no? Ok, no que vayan ligados. Lo que yo expliqué al principio es que son diferentes. Los dones son habilidades o capacidades y el ministerio es un llamado que Dios hace a las personas. Entonces, yo lo pongo de esta manera. Un creyente puede tener dones y no tener ministerio, pero un ministro o un ministerio no puede ejercerse si no tiene dones. Ese sí necesita digamos, los dones. O sea, Por eso, los dos. cómo se sabría que hay un ministerio de por medio? Bueno, ya entramos en un aspecto que involucra eh, otros factores, ¿no? En esto del llamado al ministerio. Mm, bueno, en este momento, ¿no? Y a la luz de lo que vemos en la escritura. Normalmente para un llamado al ministerio hay una serie de capacidades, de dones que son puestos para el ministerio. Hay una vocación interna, es decir, un llamado que, pongámoslo en palabras así bien pentecostales, un fuego de Dios que arde, que sientes el llamado de Dios. Hay una capacidad, hay un fuego de Dios, una vocación a X o Y ministerio. En tercer lugar, hay una vida de integridad bíblica que está de acuerdo con lo que Dios ha establecido, que lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito sobre los requisitos para los que debían ser obispos, marido de una sola mujer,
sí, unas cuestiones de integridad de la vida pública, de testimonio, que no son negociables. Ahí sería un tercer elemento, esos requisitos que encontramos en la Escritura. Y un cuarto elemento es una confirmación de la iglesia. En el libro de Hechos, aquellos que eran llamados al ministerio, no era que decían, ¡ay, yo! sino que también hay una dirección de parte de Dios sobre la iglesia, sobre los ancianos, sobre los ministros, en las que lo mismo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, lo pone en los ancianos y ministros para decir, esta es una persona que me va a ser útil para el ministerio, y entonces empieza a ser encaminada y ahí sí se le imponen las manos, se ora por ella y empieza a ser formada para irse al ministerio. Yo involucraría esos 4 aspectos: dones y las capacidades, el llamado de la vocación interna del fuego de Dios hacia una vida, digamos, ministerial. En tercer lugar, unos requisitos de acuerdo con la palabra, cómo se expresan para aquellos que han sido llamados al ministerio. Y en cuarto lugar, una confirmación por parte de la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Eso involucraría. ¿Bien o no bien? ¿Sí? O sea, claro. No, sí, 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 no, y concuerda con lo que dice la palabra de que Dios también ha llamado pastores, evangelistas y demás, ministros de la iglesia. Así es. Amén. Entonces, y como dice, el que sea obispado, buena obra desea. Pero entonces es algo que debemos estar, estamos muy convencidos de que es el Señor. Porque yo creo que uno de los peores errores que puede cometer alguien es terminar en algo a lo que Dios no lo ha llamado. Y asimismo, pretender huir del llamado de Dios. Eso es algo tan sagrado. Bueno, y la última lección es la gran comisión. Entonces, el propósito del discípulo, y va muy conectado con esto, pues, de los dones y el llamado a servir. Toda persona que es hecha discípulo de Cristo está llamada a ser discípulos. Otra vez, toda persona que ha sido hecha discípulo de Cristo también es llamada a ser discípulos. Porque Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que prestemos atención a varias palabras aquí que están en imperativo, es decir, que son una ordenanza. Id. Debemos ir hacia ellos, evangelizar, predicar a Cristo, ¿sí? Llevar el mensaje. Y segundo llamado, ir y hacer discípulos. Dios no nos ha llamado a ser seguidores de nosotros, a ser simpatizantes. Dios nos ha llamado a ser discípulos, seguidores de Cristo. Es decir, nuestra labor y la labor del creyente es atraer personas para que esas personas vayan a Cristo y pongan su mirada en Cristo y puedan ser como Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la asignación, y enseñándoles que guarden. Sí, las palabras de Jesús. Hemos sido llamados a ir y a ser discípulos. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó una misión clara para todos sus seguidores. La misión fue: vayan y hagan discípulos. No consiste únicamente en compartir el evangelio, sino en acompañar a otros, en acercarnos a otros para que conozcan a Cristo, sean bautizados y aprendan a obedecer la palabra. Entonces, no fue dado solo a los apóstoles, que era algo que veíamos al inicio de estas sesiones. Esta fue una ordenanza para todo creyente, sin importar la iglesia a la que pertenezca,
Todos hemos sido llamados a cumplir la comisión de llevar el Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente, si es creyente, ha recibido el Espíritu Santo. Si ha nacido de nuevo, ha venido el Espíritu Santo y ha recibido la capacidad, la habilidad para compartir de Jesús, para ser discípulos en esas habilidades y en esas capacidades que Dios le haya dado. Entonces, no solamente debemos anunciar el Evangelio, sino que hemos sido llamados a ser discípulos. Tal vez no todos van a ser misioneros o predicadores, como hablábamos ahorita. Tal vez no todos tengan un llamado vocacional al ministerio, pero todos somos llamados a vivir de una manera que todos conozcan a Cristo y aportar al extendimiento del reino de Cristo, de llevar a Cristo según las capacidades y la habilidad y los dones que Dios haya puesto en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde comienza? No comienza en la iglesia, comienza en nuestra propia familia, en nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, para reflejar el amor de Cristo y asimismo compartirles el mensaje de salvación con humildad, amor y fidelidad. Cuando encontramos el remedio para una cura, conectando un poco con lo del evangelismo que veíamos al inicio, cuando alguien encuentra una cura, usted se siente tan lleno de alegría porque esa cura le sirvió para esa enfermedad, que si usted ve a otra persona que padece la enfermedad, lo que usted quiere hacer es decirle, mire, yo hice esto y al hacer esto fui curado. Y es lo que debe estar, ese fuego tiene que estar en nuestros corazones y orar al Espíritu para que no se apague en nosotros esa pasión de compartir y decir, mira, yo estaba preso y sufría de una enfermedad llamada pecado, pero encontré la salvación en Cristo. Y a toda persona que evangelicemos y discipulemos, pues esta lección lo que busca es comunicar y expresar el hecho de que hemos sido llamados también a llevar el mensaje de Cristo. Segundo de Corintios 5, 17 al 20 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Escuchen bien. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, aquí hay algo que me parece lindo alrededor de la palabra, ¿no? De la palabra que se usa, y es que hay un ministerio que nos ha sido encomendado a todos. No todos han sido llamados a ser pastores, no todos han sido llamados a ser evangelistas, pero todos han recibido el ministerio de la reconciliación. Para que de la misma forma que hemos sido reconciliados con Dios, ahora nosotros seamos reconciliadores de la gente. Llamemos a la gente a la reconciliación con Dios. Anunciar el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura. Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero que terminemos reflexionando en este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué pasa acá, hermanos? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es un llamado que Dios nos hace a anunciar el evangelio
para que la gente pueda oírlo y al oírlo creer y al creer invocar al Señor. Yo quisiera que pensáramos en lo siguiente en esta noche, por favor, y ojalá lo puedan apuntar si toman apuntes y si no, apunten en algún lado esto que les voy a decir y es de qué manera Dios me está llamando, de qué manera Dios me está llamando a cumplir la asignación de discipular y evangelizar. ¿De qué manera Dios me está llamando? Y puedan, ojalá, llevarse esta pregunta estos días, para que piensen, Señor, ¿de qué manera quieres usarme? ¿De qué manera, Señor? ¿Cómo puedo yo ser un instrumento para llevar tu palabra, para compartirla a otros, para evangelizar, para discipular? ¿Será que hay alguien en mi vecindario que necesita una oración, que necesita, hay alguien, hay un amigo que necesita que yo le llame y le pregunte oye, ¿cómo estás? ¿Hay algo por lo que quieras que yo ore, que oremos juntos? Que pensemos en de qué manera Dios nos está llamando. Esto no es algo que tiene que ver con otros. Ay, no, eso es para el pastor. No, Dios te llama a ti a ser discípulos, a compartir el evangelio, a ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿de qué manera Dios te está llamando? ¿De qué manera Dios está poniendo esto en tu corazón? Hay una persona, hay una tarea que está por hacer, hay una visita por realizar, que el Espíritu Santo durante varias semanas te ha estado diciendo, ve y visita a esta persona. Esa persona está esperando, esa persona que te dijo, oiga, ¿por qué no me visita? ¿Por qué no viene? Tal vez si oramos. Tal vez es una persona que Dios te ha estado ahí hablando, te ha estado poniendo en el corazón y que ojalá ahorita al terminar eh, puedas escribirle, puedas en estos días visitarle, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, de a dónde Dios quiere llevarnos. Yo quiero que se lleven esto en sus corazones para que meditemos. Y esto que hemos estado viendo en estas lecciones, no se quede en lecciones solamente dogmáticas o como digo coloquialmente, y tan bueno que la pasamos, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno, aprendiendo. No, sino que despierte en nosotros una convicción de hacia dónde quiere Dios que yo ponga mi vida a su servicio, a compartirle, a orar. No estoy hablando, como mencionábamos, de que ahora no usted se va a ir de misionero por allá al África, no, en nuestro contexto. Cuando me levanto y oro y digo, Señor, llévame a quien esté en esa necesidad de escuchar. Llévame, permíteme ser un instrumento. Trae tal vez a mi local, a mi negocio, permíteme ahí en el negocio compartirle a alguien, orar por alguien, o de la forma, de la multiforme gracia de Dios que Dios ponga en cada uno, pero que nuestros corazones sean avivados con esto, con la palabra que hemos recibido. Ese es el propósito. Y bueno, la próxima vez que nos veamos, eh, a, bueno, a petición también de nuestro pastor, para que compartamos un poco de lo que vimos, para que eh, o- eh, oremos, recibamos también el material